responder a cada uno de estos 4 pasos, como nos va presentando el método de la palabra y yo, pongamos atención a lo que nos habla el día de hoy el Santo Evangelio de San Lucas. Les recuerdo que es el capítulo 11, versículos del 14 al 23. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabaran el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Respondemos al paso número 1, como nos va indicando el método de la palabra y yo, escribiendo el versículo, puede ser una frase, la que te haya llamado más la atención. De ahí comparto mis anotaciones, ha sido la siguiente frase. El que cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Continuamos con el paso número 2. ¿Qué mensaje te deja la palabra? En este momento nos preparamos para escuchar la reflexión del Santo Evangelio que estamos meditando el día de hoy, San Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 19. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla, ya que el Deuteronomio había dado una noción muy espiritual de la ley, más allá de los riesgos habituales del formalismo. Ahora Israel, escucha los preceptos que yo les enseño para que los pongan en práctica, dice Deuteronomio. Dios se dirige a los hombres como una persona amada, llamándolos por su nombre. Era además una fórmula ritual. Escucha, Israel. Tampoco a mí, a ti, a nosotros, la ley debe parecernos algo impersonal y anónimo. Hoy es necesario que pongamos nuestro propio nombre en lugar del término Israel. Escucha, Wenceslao, escucha, Beto, Alberto, escucha, María Reina de la Luz. Y tú, pon tu nombre también. Escucha los preceptos que yo te enseño para que los pongas en práctica. Así vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que yo les daré. En esos días de Cuaresma hay que tratar de escuchar. Una de las prácticas cuaresmales es la escucha de la palabra, es decir, leer más la palabra, meditarla, orarla, con un poco más de intensidad que en los días ordinarios. Escuchar a Dios para vivir en plenitud es lo que hace falta. Que experimentemos que la palabra de Dios, escuchada y vivida, es como una respiración vital cotidiana que llena de alegría y que lejos de entristecer por su obligatoriedad, es una necesidad. Es como el aire que respiramos todos los días, como ese desayuno que necesita nuestro cuerpo para el espíritu, es necesaria la oración meditada en base a la palabra, para que un día podamos entrar
en posesión de esa tierra que Dios da. Es una belleza esa expresión, aunque expresión simbólica, que no hay que entender el sentido material, sino en un sentido interior. Toda la posesión que el Señor nos da es entrar en ese espacio vital sagrado donde se experimenta ese encuentro místico con Él. Por eso, el ir todos los días experimentando este encuentro vivo con la palabra va llenando de sabiduría, no solo como alimento al espíritu, sino como luz que ilumina nuestros pensamientos, que llega a convertirse la palabra en mis propios pensamientos, en mis propias acciones, en mis actitudes. La palabra, cuando va impregnando mi modo de ver, de pensar y de hablar, es ese momento más sublime de la encarnación del Verbo, es decir, de la palabra, en cada uno de nosotros, y va llenándolo y transformándolo todo en libertad. Esa libertad que nos hace libres, esa verdad que nos hace libres, como dice el Evangelio. El día que nosotros dejemos de ver la lectura de la palabra como una carga, como una obligación, y la veamos como fuente vivificante y profunda, ese día nuestra vida cambiará. El día que la veamos no como un mandamiento tiránico y humillante, sino como una necesidad interior aceptada de buen gusto, ese día nuestra proximidad con el Señor, nuestra íntima comunión se hará palpable, se hará testimonio, se hará vida. Por eso Jesús sabe que Él es el enviado de Dios, que viene a dar cumplimiento para llevar a su plena vigencia, su verdadero sentido en su exigencia siempre válida a la ley del Antiguo Testamento, a la ley de los profetas, en la que está contenida la voluntad de Dios, que consiste en que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y es el Espíritu Santo quien cambiará el corazón del cristiano y así podrá cumplir adecuadamente esa voluntad de conocer todo lo que Dios es, lo que Dios quiere, lo que Dios hace. Y así la salvación se hará nuestra. Podremos poseer, Señor, nosotros, esa promesa que tú has hecho, aquel que acepte a tu enviado Jesucristo, nuestro Señor. En la Cuaresma nos hemos propuesto orientar nuestra conducta de cada día según esta palabra. Pedimos la gracia al Espíritu que se note que algo cambia en nuestra vida porque nos preparamos para la Pascua, que es vida nueva con Cristo y como Cristo. Penetrados del sentido cristiano de la Cuaresma y alimentados con tu palabra, iremos progresando en estos caminos de la santidad. Así lo creemos, así queremos vivirlo, por Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a un corte y regresamos en un momento a su programa Fortaleciendo el Espíritu. Recuerden, estamos transmitiendo desde los estudios Vamos Radio y Televisión Católica, aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro, México, diócesis de Querétaro. Regresamos. Ya regresamos. Estamos fortaleciendo el espíritu.